raro detrás de ese video. No, todos creemos que hay algo raro, lo que pasa es que todavía no desciframos qué es lo que hay. Cuando usted dice, ese video no me cuadra, decimos en Colombia, no sé si se entiende la expresión en Venezuela. Claro que sí. El video no me cuadra, María Corina aparece de negro con la cachucha, con esa especie de hoodie, tipo Robin Hood. ¿Qué no le cuadra a usted, señor Guanipa, de eso que aparece en el video? Bueno, primero que ella haya hecho un video obligado, eso no me cuadra. Por eso yo no quisiera especular mucho, porque yo preferiría escuchar su versión y ver cuáles son las cosas que pasaron alrededor de todo eso, y qué de verosimilitud tiene el mismo video. Yo honestamente no quisiera emitir ninguna otra observación, porque prefiero escuchar la versión oficial de ella. Vale, y yo creo que usted tiene razón, me parece que es lo prudente. A mí, en algún momento que comenzaron a especular con que era inteligencia artificial, tampoco creo que sea inteligencia artificial, pero hay algo muy raro evidentemente. ¿Y por qué no lo publicó ella? Que es la pregunta que yo no tengo respuesta. Lo publica Telesur y los ministros del régimen, imagínese. Si ella se graba un video, obviamente lo natural sería que ella lo hubiera colgado en su cuenta en Twitter, ¿no? Sí, por eso es tan confuso eso, y por eso es tan importante escuchar su propia versión. Sí. Que lo haya publicado Telesur y que lo publiquen los ministros del régimen de Maduro, todo eso me hace a mí pensar mal. Con esta gente hay que pensar mal. Sí, piensa mal y acertarás, es lo que le aplica a Maduro. Señor Guanipa, no hablemos de lo que le pasó a María Corina Machado. Hablemos de lo que vivió usted con ella, subidos en esa camioneta. Ahí es en la imagen donde usted aparece con la camiseta azul, María Corina con su ropa habitual, la camiseta blanca, en Chacao, su jean, en Chacao, que es la zona en donde arrancó todo este lío. Ahí me quiere usted describir, señor Guanipa, qué era lo que ustedes estaban viviendo, más o menos. ¿Cuáles eran las expectativas? Sí, cómo no, mira, nosotros organizamos una manifestación ayer en todo el país y en todo el mundo, como en efecto se realizó. En el caso de Caracas habían 4 puntos, esos 4 puntos se fueron unificando desde las 10 de la mañana hasta las 2:30 aproximadamente de la tarde, y bueno, a nosotros nos correspondió asistir a ese sitio. Cuando yo llegué, porque se me complicó la cosa y a veces pensaba que no iba a poder llegar porque había muchas alcabalas, hay mucha persecución. Yo salí con un casco y bueno, evadimos a mucha gente que estaba por el régimen tratando de controlar la asistencia a los sitios, y al final pude llegar y ya María Corina estaba subida, estaba hablando, y bueno, yo subí. Realmente fue un momento emocionante porque tenemos ya mucho tiempo en esta clandestinidad, ella en un sitio que yo desconozco y yo en el sitio en el que me encuentro. Otros dirigentes también están en la misma situación. Varios de los que acompañábamos a María Corina en el camión están en el helicoide, es decir, en el centro de torturas más grande de América. Y bueno, subimos, nos dimos un abrazo y ella me dio el micrófono, yo hablé, y evidentemente que es impresionante ver a tanta gente, a pesar del miedo, a pesar de la represión, a pesar de las torturas, a pesar de los 2,000 y tantos detenidos, a pesar de los 28 muertos, a pesar de los 3 muertos en las cárceles, a pesar de todo eso, ahí estaba la gente. Y eso a mí me hace sentir que tenemos esperanza, que vamos a seguir dando la pelea, que tanto le da el agua al cántaro hasta que se rompe, y ese cántaro se va a romper. Señor Guanipa, las horas previas a la manifestación de este jueves fueron muy difíciles, lo reportamos y ustedes lo sufrieron. Sí, la detención, el secuestro de Enrique Márquez, el secuestro de Carlos Correa y al menos otras 18 personas. Aquí leímos el listado de todos los detenidos en cada rincón de Venezuela. Teniendo en cuenta esa situación tan difícil, esa intimidación del régimen, los colectivos armados en motos recorriendo las calles de las ciudades, el DGCIM con sus máscaras de esqueleto intimidando a la gente, con ese contexto, ¿ustedes quedaron satisfechos con el número de personas que ayer salieron a las calles? Lo que pasa es que hay que ver el contexto, evidentemente. El contexto es ese que usted está refiriendo. Pero además ayer, cuando estábamos allí hablando en el sitio, en la parte posterior de nuestra manifestación,
habían hordas del madurismo tratando de romper un cerco de la Guardia Nacional para pasar hacia donde estábamos nosotros. O sea, imagínate tú toda la tensión que se vive en ese momento. Gracias a Dios no lo lograron y creo que nosotros no nos hubiéramos amedrentado, porque ya ha pasado en otras oportunidades que cada vez que nosotros hacemos una manifestación y la anunciamos, el señor Diosdado Cabello anuncia otra manifestación el mismo día, a la misma hora, a unas cuadras. Eso es normal, eso es permanente. Entonces, bueno, ante toda esta situación, yo creo que hubo una multitudinaria participación. La que yo vi en Caracas fue multitudinaria. Le hice seguimiento en otras partes del país y también que hubiéramos querido más gente, claro que sí, claro que sí. Pero bueno, todo esto es un proceso, y es un proceso que es de constancia, de trabajo, de disciplina, de dedicación, y lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo, sí, independientemente de lo que pase hoy con el señor Nicolás Maduro. Que nadie piense que en caso de que seguramente, como pareciera que va a pasar, Maduro va a salir fortalecido de eso. Maduro no sale fortalecido. Sí, Maduro es un tipo... Adelante. Perdóneme, le entiendo que la Guardia Nacional Bolivariana fue la que los protegió a ustedes en la manifestación frente a los colectivos armados chavistas ayer. Al menos se convirtió en muro de contención frente a lo que ellos intentaban hacer. Como te digo, cuando nosotros anunciamos estos 4 puntos, inmediatamente colocaron tarimas del régimen en esos 4 puntos. Inmediatamente anunciaron una marcha que salía desde Petare y terminaba en el punto de concentración nuestra. Eso lo hicieron, claro. Son marchas, ellos numéricamente son mucho menos, pero mucho menos. O sea, no hay forma de comparar. Y por eso yo decía, no nos van a amedrentar, porque nosotros éramos muchísimos más. Guanipa, le pregunto desde Caracas, la salida de la movilización ayer, que lo vimos a usted montándose en moto, también María Corina, tomando rumbos distintos, ¿estaba planificada de esa manera? ¿Así se planificó la salida de allí de la calle Hélice de Chacao? Sí, efectivamente, en el momento en que termina la actividad, ella se colocó una chaqueta y salió, como les digo, salió primero que yo, inmediatamente salí yo. En esos momentos hay mucha incertidumbre, hay mucha dificultad. Cuando yo salí, cuando me monté en la moto, me puse el casco, había un motorizado detrás que iba indicando los sitios por los que yo iba. Eso lo sé porque una persona me comentó con detalles lo que venía diciendo, y me comentó que varios hicieron esfuerzos para tumbar esa moto que iba como guiando mis pasos o diciéndole a alguien del régimen por dónde íbamos nosotros. Pero bueno, después salimos y logramos no ser perseguidos. Le hago una aclaración. Quien le acaba de preguntar es Santiago Martínez, que es el corresponsal de Blue en Caracas, que estaba ayer allí en Chacao. Usted vio esa primera agresión, Santiago, a María Corina. Usted la vio, ¿verdad? Sí, Néstor, el primer intento, cuando lo intentan interceptar en todo el frente del centro comercial Sanvil, se pararon unas 4 o 5 motos de la Policía Nacional Bolivariana que intentan detener esa primera caravana de motos donde iba María Corina. No lo puedan detener porque era mucho más la cantidad de motos que venían con ella y sobrepasan ese primer intento de pararla. Había también una camioneta de Sevilla allí muy cerca, y entendemos que luego en el distribuidor de Altamira es donde pues ejecutan como un segundo intento, y es donde la detienen brevemente. Sí. ¿De ese primero usted se enteró, señor Guanipa? No, mira, yo me enteré de todo después. Después que yo logro estar en resguardo nuevamente, es cuando me dicen que han detenido a María Corina. Y obviamente eso enciende las alarmas, comienza uno a conversar con el equipo en el que estamos varios dirigentes, y bueno, después nos dijeron que ya estaba en resguardo, que estaba bien, pero no he podido hablar con ella. Sí, señor Guanipa, podido hablar con ella. ¿Qué hubiera pasado si no sueltan a María Corina Machado? Es decir, ¿cuál es la instrucción? Y yo me imagino que ustedes, los dirigentes de la oposición en Venezuela, quienes le están poniendo literalmente el pecho a las balas, han hablado. ¿Qué hacemos si nos detienen a María Corina? Que no es cualquier pintado en la pared. ¿Ese plan lo tienen claro? Te voy a decir algo. En el momento en que se habló de su detención y que nos reunimos en un chat que tenemos del equipo de estrategia, yo les dije
hermanos, esto es si la detuvieron, si en efecto, porque hay mucha confusión, si en efecto la detuvieron, olvídense que la van a dejar detenida. El costo para ellos es demasiado elevado. Y si definitivamente la detienen, ella misma nos ha dicho que nuestra responsabilidad es continuar, porque esos escenarios los hemos estudiado, obviamente. Es más, ayer pensábamos que el vulnerable era yo. Ayer pensábamos que a quien podían detener era a mí. Y bueno, nos preparamos para tratar de evitarlo, pero fíjate que fueron por María Corina y que fueron con la idea de quizás amedrentarla, de advertirle, de decirle, fíjate que sí podemos detenerte, pero al final la sueltan, quizás también por las contradicciones que pueden existir a lo interno del chavismo madurismo, Guanipa, ¿no? Claro que tenemos un plan en caso de que se atrevan a detenerla. Me puede, es decir, no voy a ser tan ingenuo de pensar que usted va a revelarme cuál es la estrategia, pero eso significa alguien que asume el liderazgo, un plan para qué. Sí, mira, nosotros tenemos una responsabilidad con el país y lo hemos dicho, esta es una lucha que es hasta el final. Y el final es cuando Nicolás Maduro salga de la presidencia que usurpa. Y la experiencia que estamos viviendo de resistencia civil, de desobediencia civil, de lucha no violenta, es una experiencia que se ha desarrollado en otros países del mundo. Y de ello hemos aprendido para continuar en esta lucha hasta que logremos que Maduro salga de allí. Obviamente, María Corina es la líder de este proceso, conjuntamente con Edmundo González, y bueno, la acompañamos varios dirigentes que estamos en esta lucha. Todos estamos comprometidos en continuar, absolutamente comprometidos. Sí. ¿Usted sabe la historia de la carterita azul, señor Guanipa? No conozco esa historia. Y tú sabes que el venezolano, en medio de la dificultad también, bueno, el colombiano también, somos muy bromistas. Y resulta que la gente ayer estaba con esas bromas y empiezo yo a ver la carterita azul es Guanipa. Casualidad de la vida, que yo nunca me he visto de azul. Tenía camiseta azul. Y ayer estaba vestido de azul y ha empezado, y además soy una persona de baja estatura, pues. Entonces la gente empezó a molestar con eso. Usted es la carterita azul de María Corina. Eso lo comentó mucha gente. Pero podría haber sido una clave en el video. Sí, no, claro, porque todo el mundo, eso lo dicen también. Comienza a jugar, a interpretar qué es lo que quiere decir la carterita azul. El mensaje cifrado. Sí, eso también lo han comentado, pero bueno, te digo, no quisiera especular con respecto a eso. Vale, todo eso es lo que nos va a aclarar en algún momento María Corina Machado, que la estoy buscando. Sáqueme de una duda, señor Guanipa, ¿usted por qué no ha podido hablar con María Corina? ¿No tienen comunicación? Temen que, obviamente deben estar absolutamente chuzados, decimos en Colombia, espiados, interceptados. ¿Qué posibilidades hay de que ustedes hablen o cómo se comunican? Mira, ella, cada vez que nosotros salimos a una actividad como esta, lo primero que hacemos es dejar nuestros teléfonos. Tenemos unos teléfonos alternativos que no tienen mayor información y con esos teléfonos es con los que salimos. Entiendo que ella pasó muchas horas sin su teléfono, pero después yo preferí que descansara. Me parece que fue muy complicado todo lo de ayer como para estar insistiendo en hablar con ella y sencillamente nos reunimos en el equipo que está a su alrededor y decidimos que la dejáramos descansar. Sabíamos que está bien, que está en buenas condiciones y ella misma anunció que hoy hablaría al país y preferimos dejarla descansar. Sí, señor Guanipa, ayer después del video viene una segunda publicación que es desde la cuenta oficial de María Corina Machado, es un trino donde ella, entre otras cosas, dice que su corazón está con el venezolano que fue herido de bala cuando las fuerzas represivas, dice ella, del régimen la detuvieron. ¿Usted tiene idea o información del estado de salud de ese venezolano, de ese motociclista que estaba con María Corina Machado y que fue herido? No, honestamente no. Estamos tratando de indagar acerca de eso y acerca también de algunas detenciones que hicieron en ese momento. Uno de los periodistas de María Corina está aparentemente detenido en este momento, está secuestrado, no sabemos de él. Entonces, estamos tratando de esclarecer toda esa situación, todo lo que pasó alrededor de eso. Sí, señor Guanipa, le hago una pregunta final. La historia, usted me dice, no puedo hablar ni de la carterita azul, ni de lo que le pasó a María Corina, pues porque eso todavía nadie lo sabe, salvo ella y el régimen.
¿Usted sabe o me puede contar la historia de todos vestidos de negro, con esas capuchas negras, subidos en las motos? ¿Usted iba de negro también ayer? Sí, sí. Nosotros hemos utilizado distintos mecanismos para poder librarnos de esta gente, y uno de esos mecanismos es cambiarnos o colocarnos algo que nos distinga, que nos haga distintos a lo que había sido la presentación, y eso fue lo que hice yo ayer. O sea, ayer cuando salimos de allí, yo recibí una chaqueta negra, me la coloqué, me puse un casco y salimos salí con varios motorizados, y además iban varias personas igual que yo, con chaqueta negra y con casco, y cuando salimos ya de la concentración de gente, tomamos rutas distintas. Yo no me sentí ayer tan vulnerable como en días anteriores, en momentos anteriores. En 3 veces anteriores he estado a punto de ser detenido por esta gente. Ayer creo que el énfasis fue María Corina. Sí, evidentemente ayer fueron por María Corina. Pues es un gusto saludarlo, señor Guanipa. Pues déjeme hacerle una pregunta final Juan Pablo al señor Guanipa, desde algún lugar de Caracas. Sí, señor Felipe, adelante. Sí, señor Guanipa, pues yo sé que usted ayer, por lo que nos ha explicado, estuvo bastante enredado y ocupado. Pero ¿qué opinión le merece a usted el trino, la publicación en X del presidente Petro frente a la retención ilegal de María Corina, que solo atinó a decir fake news? Chico, yo te voy a decir honestamente, a mí Petro me desconcierta, y me desconcierta porque él, a pesar de su pasado tan cuestionado, él siempre luchó por el respeto de sus derechos humanos y logró decisiones vinculantes de organismos jurisdiccionales internacionales que lo favorecieron para ser candidato presidencial y para que se le respetara su triunfo. Él debería estar haciendo exactamente lo mismo para lograr que este país, que es un país hermano, pueda disfrutar de la democracia y de la libertad. Y su actitud ha sido una actitud tibia, una actitud timorata, una actitud no contundente. A veces dice algo en favor del régimen, a veces dice algo en favor de la oposición, pareciera estar en búsqueda de estar bien con todo el mundo, y esa tibieza yo no la comparto. Yo prefiero la actitud del presidente de Chile, la prefiero 1000 veces. Una persona que, siendo de izquierda, no ha asumido sino la actitud de decir que por encima de cualquier identidad ideológica está el respeto a la voluntad soberana de un pueblo, está el respeto al Estado de Derecho, y él desconoce completamente al señor Maduro. Y si lo desconoce, no tiene embajador. Y si lo desconoce, no envía a nadie a su juramentación, a esa juramentación de mentira que piensa hacer Maduro hoy. Así que esa es mi opinión. Si le sirve de consuelo, señor Guanipa, su desconcierto es el de muchos aquí en Colombia. Señor Guanipa. Yo estoy consciente, hermano, de que hay un pueblo colombiano que nos acompaña. Eso lo tengo clarísimo. Mire, señor Guanipa, como dice usted, chico, cuando cuelgue esta llamada, piense que hay muchos colombianos que respetamos, admiramos, reconocemos y los acompañamos en la lucha que ustedes están dando. Gracias, señor Guanipa. Muchas gracias, hermano. Saludos. Chao. Gracias, Juan Pablo Guanipa. Santiago, este es el hombre más cercano a María Corina Machado, físicamente en la tarima ayer, pero tal vez el heredero en caso de que María Corina Machado se atrevan a detenerla. Y es el que queda porque los demás han sido detenidos uno a uno de los que han aparecido con María Corina Machado. Está en la fila india. O han sido detenidos o han tenido que huir de Venezuela. Por eso él dice, yo pensé que yo era el siguiente, se lo saltaron y fueron directamente por María Corina. Había 2 personas que siempre acompañaban a María Corina Néstor en todo este tiempo. Una es Delsa Solórzano y otra era justamente Juan Pablo Guanipa. Son los 2 que más están cercanos a ella y que no están detenidos, porque como decía Ricardo, la mayoría pues ha terminado detenido o huyendo del país. Por eso él estaba allí, y por eso le preguntábamos sobre la salida, porque realmente vimos cómo cada quien se montó en una moto, se colocaban un suéter con capucha, un casco integral para intentar no ser reconocidos fácilmente, y tomaron obviamente rumbo desconocido. Ella
ella hacia el este, él hacia el oeste. En un momento se pensó que él pudo haber sido detenido, pero pues el gobierno, por lo que entendemos, pues se enfocó, pues fue en María Corina Machado, y él logró pues escaparse, huir por segunda vez, porque el 28 de julio, lo recuerda Ricardo también, el 28 de agosto también hubo ese intento de detenerlo, y fue cuando detuvieron a Viallo Pilieri, otra de las personas cercanas a María Corina Machado. Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, Esta es emociones. Blue, más que radio. El episodio de Todos de Negro, Felipe, montándose en una moto, Es de película. encapuchados. Sí. Esto es como de héroes de película, Claro. luchando contra la Qué tiranía. barbaridad. Es un camuflaje. Pero tienen pensado hasta el último detalle, ¿no? Es decir, no han cometido un solo error. Pero Los de están la luchando, oposición Felipe, liderados por María Corina. están luchando con las uñas contra unos señores que Así tienen es, sí. todas las armas Pero posibles. sabe que yo creo ayer que si la dictadura, al tratar de secuestrar a María Corina, querían dar una muestra de poder, lo que dieron fue una muestra de debilidad. Sí. Porque Al- tuvieron que soltarla. Sí, Es decir, alguien- yo creo eso. Es decir, yo creo que ellos lo hicieron para intimidar y para decir somos fuertes. Pero también puede Pero terminaron revelar, siendo débiles. también puede revelar una fractura interna en el régimen Claro, de Venezuela. Alguien dio la Néstor. orden de cogerla, ¿cierto? Claro. Pero alguien dio la orden de soltarla. Efectivamente, Ah, ok, usted no, sospecha eso. muestra que no hay una unidad de mando en el chavismo, en el madurismo. Evidentemente Ojalá. hay un sector que quisiera mantenerla detenida, porque lo han dicho insistentemente en diferentes escenarios, incluso públicos, pero hay otro sector mucho más pragmático que sabe que una detención constante, permanente de María Corina Machado implicaría acelerar el final del régimen de Nicolás Maduro. Pero además, Pues ojalá sea lo que dice Ricardo. Cuando dicen, si nosotros hubiéramos querido detenerla, estaría detenida, están adueñándose primero de todas las violaciones de derechos humanos. Están reconociendo que han violado derechos humanos de manera sistemática, pero adicionalmente le quitan el argumento del fake news, Néstor. Le quitan el argumento al presidente Petro, que quiso defender diciendo que todo esto era un montaje de la oposición y de María Corina diciendo que la habían secuestrado. Porque al acusar recibo de el hecho de que simplemente la cogieron y luego la soltaron, muestran la fractura interna. Yo en eso estoy con Ricardo, porque alguien dijo una cosa y después hicieron otra. Pero adicionalmente reconocen que violan derechos humanos de manera sistemática. La capturamos y después la soltamos porque nos dio la gana. Es lo que están diciendo y le quitan completamente el piso a las personas que quisieron defender que era una noticia falsa de María Corina. Si llegan a detener y a no soltar a María Corina Machado, la convierten en la mártir. situación sería distinta. No, pero además la situación sería muy distinta seguramente porque se hubiera producido, yo creo, una reacción interna que es muy importante. La gente que no salió, por ejemplo, ayer a acompañar a María Corina probablemente se hubiera animado a hacerlo. El ejemplo de María Corina de ayer, digamos, el primer efecto a mi modo de ver que produce es interno con venezolanos que tuvieron miedo y tienen derecho a tenerlo ayer y no se atrevieron a salir a marchar. La marcha no fue tan multitudinaria como hubiésemos querido, pero quizá una nueva pueda tener una mayor audiencia, porque esa demostración de valentía de María Corina, digamos, obliga de alguna manera a los otros a decir, bueno, si esta mujer está haciendo esto, yo no me puedo quedar en la casa. El tamaño de la marcha, claro que fue menor, no fue de millones de personas como hubiéramos querido. Los 7 millones de votantes del mundo no salieron. Pero no fue inocuo, pero no fue poquito. Tampoco fue una marcha de, ¿quién era el que decía de 3 pelagatos en Colombia? Es lo que llaman un mitin, pero el mitin es valiosísimo. Sí, pero en no, el momento pero dado, no llegaron a... la coyuntura, No sé, coyuntura es valioso. Pero había cuántas personas, Santiago, en Caracas, usted que estuvo allí, había 30.000, 40.000 personas en el Chacao.
Sí, Néstor, había muchas más personas. Yo trato de compararlo con las protestas anteriores, mucho más que la última, que fue agosto de 2024, un mes después de la elección. Esa última convocatoria fue muy pequeña, cerca del lugar donde fue hoy, fue mucho mayor. Quizás no tan grande como las de la campaña electoral, pero obviamente en el contexto en el que estábamos, con esa docena de detenciones, las amenazas y las advertencias por parte del gobierno, pues realmente se esperaba mucho menos, y realmente así fueron las personas. Tanto así que le costó salir a María Corina y a Juan Pablo Guanipa, que escuchamos allí, en moto, por la cantidad de personas que rodearon las motos. Yo la verdad pensé que iban a ser muchos. Ahora, esto es efecto que no haya habido millones de la capacidad de intimidación que tiene todavía el régimen de Nicolás Maduro. Por supuesto, Néstor, claro. Son las 7 de la mañana, 25. Es decir, eso no se puede desconocer tampoco, Andrés, Néstor. señor. Es decir, y no lo podemos juzgar, ¿no? Porque para nosotros es muy cómodo desde aquí decir salgan a la calle, pero es la gente que tiene miedo de que la van a matar, es la gente que tiene miedo de que la van a golpear en la calle, que la van a llevar a una prisión sin absolutamente ningún derecho a la defensa, ni al debido proceso, ni nada de eso. El hecho, Néstor, creo yo, del día de ayer para nuestro contexto colombiano es el trino del presidente. A pesar de ser un pequeño trino de dos palabritas, yo creo que dice mucho de lo que está pasando por su... Sí, claro, porque es que la impresión que a mí me dio cuando lo vi, Néstor, es que cuando el presidente reacciona en caliente con su celular en la mano y sin tener la posibilidad de discutir con 2 o 3 personas o de ponderar la reacción, emergen sus sentimientos, emergen sus solidaridades, emerge su corazoncito. ¿Qué necesidad había, Néstor? Si se supone que la estrategia del gobierno Petro es, como nos han dicho que es, de pragmatismo, ¿qué necesidad hay de salir a defender a Maduro y a Diosdado Cabello? Porque ese trino en el fondo es una defensa del régimen, es decir, no, esto es falso, ellos no cometen estos actos. El pragmatismo que yo lo celebro y lo aplaudo cuando es auténtico, no exige de ninguna manera salir a defender a ese régimen. Entonces, Néstor, yo creo que eso desnuda un poco los sentimientos que hay detrás de esa reacción. Eso y otras cosas. A mí me dicen, yo no tuve la oportunidad de ver, Néstor, tal vez algunos de ustedes hayan visto, pero a mí me dicen que el cubrimiento de los hechos de ayer en RTBC fue explícitamente favorable al régimen de Nicolás Maduro y muy duro contra Maduro. Yo ya estoy cansado, creo que no vale la pena. No, lo de RTBC, ellos están en libertad de utilizar la plata pública para hacer lo que ellos consideren conveniente. No voy a seguir en la pelea con Holman Morris. Me declaro derrotado en la actitud de utilizar las platas públicas con fines estrictamente propagandísticos. Ellos dejaron el periodismo, eso ya está abandonado, está ya mal utilizado. Señor Aurelio. Pero extendamos eso al pacto histórico, ¿no? El pacto histórico, en sus figuras más representativas, termina siendo un partido madurista, ¿no? Coja los trinos, coja a María Fernanda Carrascal, coja a Clara López, coja a Gloria Flores, coja a Celio Rusinque. Y entonces estamos hablando de que en Colombia el pacto histórico decidió tomar las banderas de Maduro, dirigido por Petro, secundado por los medios públicos que hoy están al servicio de la causa política del pacto histórico. Pero yo sí creo que lo de ayer fue un punto de quiebre donde el pacto histórico mostró que está con Maduro. Es decir, no he visto un solo... Y ese es un mensaje terrible para el futuro de Colombia. Claro, no, es que estamos hablando... Ese es el tema. Claro, este es el punto clave. ¿Y qué le sorprende de eso? No me sorprende nada, pues porque uno simplemente toma nota de los hechos. A mí nada me sorprende ya en la vida, en esto ya está, a mí que me sorprende esta... ¿Saben qué me sorprendió? Sí, me han sorprendido. Bueno, después le digo las cosas que me han sorprendido. Pero la verdad, Néstor, es que yo le creo que al país le queda claro. El pacto histórico es el partido madurista de Colombia. Héctor, que quede claro eso. Por lo menos una facción. No saquemos facciones. Por lo menos una facción. Aquí hay un jefe que se llama Petro y aquí hay un representante. Dígame una sola expresión. Héctor, dígame una sola expresión de un dirigente del pacto histórico. Todos están haciendo acrobacias argumentativas para justificar la posición del presidente. Es estar de acuerdo con nadie usted. Tampoco, a mí ni nada me sorprende, ni a esta peleo con nadie. Héctor, yo le pregunto para que pero lo que quiero es estar de acuerdo con usted. Para que usted pero no haga esfuerzo por eso. Para que ustedes no se esfuercen. No se agarren. Héctor, ¿por qué dice usted que una facción? Aurelio dice que todo el pacto. Yo estoy tranquilo. No, porque a mí me parece que la actitud de todos no es igual, pero sí quería estar de acuerdo con la afirmación de Aurelio, porque a mí francamente me sorprende
sorprende mucho que haya personas que defiendan de manera tan abierta al régimen de Maduro y que además hagan críticas tan fuertes y tan duras a la oposición. Me refiero, por ejemplo, a una representante a la que yo respeto y me parece que, pues yo no pienso como ella ni nada, pero me parece que cumple su tarea, que es la representante María Fernanda Carrascal. Realmente sus trinos eran muy impactantes, porque por ejemplo había unos trinos contra María Corina Machado que a mí francamente me llamaron mucho la atención. ¿Sabe qué es lo que pasa? Y bueno, entre otras cosas no está mal. A mí me parece que haya unos grupos políticos que abiertamente digan que, bueno, que apoyan ese régimen. Después los ciudadanos colombianos veremos si los apoyamos a ellos o no. Cuando un político, pero que quede claro. Y la señora Carrascal, y el señor fulanito, la señora Clara López, todos, Felipe, cuando un político dice estas cosas que están diciendo hoy estos políticos de izquierda en Colombia. Sí. Del pacto histórico, ¿no? Eso, sí, de la izquierda. Del pacto histórico. Sí. Eso se paga en las elecciones. O se gana en las elecciones. Pues debería pagarse. Pero que lo digan de frente. No necesariamente se paga. Pero venga, está bien que lo digan de frente, Héctor. Está bien que lo digan de frente, porque es que lamentablemente el presidente Gustavo Petro, Héctor, hizo campaña presidencial en 2018 y en 2022 negando su corazoncito y sus simpatías maduristas. Aquí intentó convencer y seguramente convenció a mucha gente de que él no era cercano ni comulgaba con las ideas de Maduro. Aquí sentado en esta cabina dijo que él era crítico de Maduro en el 2018 y en el 22. Así como hay unos que aplauden a Bukele y a Trump, que son unos impresentables y antidemócratas también. Pues también. Es lo mismo. Es que ese es el problema. ¿Por qué tiene que meter a Bukele? Estamos hablando de Petro. Parece que hay unas cosas que sí y otras que no. De Petro y de Maduro. Es que la división del mundo, la división del mundo hoy es entre quienes defendemos la democracia y quienes no la defienden. Y hay unos que la defienden solo a veces, dependiendo, como atendiendo el reclamo que usted permanentemente hace, Néstor, dependiendo si están cerca de sus ideas políticas o no. Entonces hay unos que defienden a Bukele. Mire, ayer cuando detenían a María Corina Machado, yo me acordaba de los que aplauden que Bukele ordene detenciones masivas sin orden judicial. Es que las detenciones arbitrarias hay que cuestionarlas, se las hagan a María Corina Machado o a una persona de estrato bajo de una zona marginal de San Salvador. No evadamos la controversia en relación con quienes defienden a Trump y a Bukele. No evadamos esa controversia. No sabía que hoy se posesionaba a Bukele. No voy a caer a picar ese anzuelo. No, pero es que yo creo que todos estamos de acuerdo con eso. Lo que pasa es que hoy estamos hablando de Maduro y de Petro. Hoy del corazón chavista del presidente Petro. Pero le reconozco, Héctor, la habilidad para tratar de salvar al pacto histórico. Para tratar de salvar al pacto histórico, porque empezamos a hablar del pacto histórico, perdón, María Consuelo, un segundito, empezamos a hablar del pacto histórico y terminamos, terminó hablando de Bukele. No. Claro. Ahora, uno puede ser abogado de oficio. Demócratas o no somos demócratas. Uno puede ser abogado de oficio. Y usted puede agredirme lo que quiera, Aurelio, pero uno es demócrata o no es demócrata. Y me alegra que usted esté hoy con los que están con Bukele. Me parece bien. También me parece bien que usted se destape igual que se destapan los del pacto histórico. Y que está con los de Trump, me parece perfecto. Destapémonos todos. Los interrumpo a los dos. Que los interrumpo a los dos. No es, si tienen esa diferencia personal, no es aquí ni en este momento. No es personal. En donde voy a hablar del señor Bukele. Son las 7 de la mañana, 33 minutos. Hablemos de María Corina Machado. Hoy el tema es Venezuela. Claro, cogiendo a Venezuela, usted puede terminar hablando del Arcángel San Gabriel, seguramente. Yo solamente quería recordarle a esos defensores de Nicolás Maduro que además se van a enfrentar a elecciones, no en mucho tiempo, que la persona con la imagen más desfavorable en Colombia, según las encuestas que nosotros manejamos, según todas las encuestas, se llama Nicolás Maduro. Tiene peor imagen que la guerrilla. Tiene peor imagen que todo. Tiene la última cifra de la última encuesta es 95 desfavorable y 1
favorable. Y la verdad no entiendo por qué defenderlo, Néstor. Es decir, si usted hace un análisis, usted dice, ¿por qué defenderlo? No entiendo, no veo razones lógicas por temas ideológicos, por supuesto. De Petro que pero mire, yo no le voy a hablar del arcángel San Gabriel. Está perdiendo la izquierda del pacto histórico, Felipe. Maduro sabe algo de Petro que nosotros no sabemos. Está perdiendo la izquierda en Colombia una muy bella oportunidad para separarse de ese señor. Pregúntenle a Boric. Sí, y fíjese lo respetable que es la posición de Boric en el mundo. Señora Paola. Pero déjeme hablarle de María Corina, pues no del arcángel San Gabriel, pero sí de la Revolución Francesa. Es que ayer cuando veía a María Corina me acordé de una paginita en un libro, en la biografía que hace Stefan Zweig de María Antonieta, y hay un par, lo encontré, y dije yo, ¿dónde vi esto? Página 291 de un capítulo que se llama La última noche en Versalles, y dice que este es uno de los misterios impenetrables de la Revolución Francesa y de una de las grandes ideas magistrales, y dice, no sacar con violencia de Versalles al rey con un ejército de hombres, sino con una tropa de mujeres. Los organizadores lo sabían. El rey jamás dará la orden de apuntar los cañones hacia las mujeres. Y comienza precisamente ahí a narrar por qué era importante para la Revolución Francesa que toda la parte del frente, digamos la primera línea, fueran únicamente mujeres y no fueran hombres. Y ayer viendo estas imágenes de María Corina y primero el supuesto francotirador, pero luego también la captura y la liberación, me acordé justamente de esto y digo, hombre, qué inteligentes esta gente de la oposición venezolana, el no haber vuelto a escoger a un hombre como Juan Guaidó, sino haberse casado y jugado con una mujer como María Corina, porque efectivamente, y como pasó en la Revolución Francesa, Nicolás Maduro es incapaz de hacerle físicamente algo. El hecho de ser mujer la cubre de un cierto halo de protección. No sé. Es posible, Paola, es posible que usted tenga razón. Ayer le dispararon, ¿no? Sí, hay un motociclista herido. Es posible que si María Corina no fuera María Corina, sino si fuera el señor Pepito Pérez, el destino hubiera sido otro. Pero, la comparación con María Antonieta me inquieta, no me gusta, porque María Antonieta fue acusada por lo mismo, por traición a la patria, que eso en lo que está el gobierno de Maduro efectivamente con María Corina. 7:36 en Mañanas Blue. Esta madrugada el gobierno de Venezuela, el de Maduro, niega que haya detenido ayer a María Corina Machado, un episodio que está lleno de interrogantes. La propia María Corina Machado dice que estuvo detenida, que se encuentra esta madrugada en un lugar seguro, pero que las fuerzas del régimen, la represión de Maduro, sí la detuvieron y sí hirieron de un disparo a ese venezolano que era el conductor de la motocicleta en la que ella salió de ese sector, en donde había estado en la concentración, en Chacao, después de participar en la marcha en la que reapareció después de 133 días de clandestinidad y reapareció para dar lugar a un episodio profundamente circense, lleno de interrogantes. Han sido horas muy confusas por cuenta del gobierno de Maduro, que mostró las garras, se arrepintió, la detuvo, le hizo grabar un video y la soltó. No hay muchas respuestas de por qué la capturó o de por qué la soltó. Un episodio, digo, lleno de incertidumbre. El gobierno va camino a liquidar la empresa Aire, esa que presta el servicio de energía en los departamentos de Atlántico, Guajira, Magdalena. En total, el servicio para 5 millones de usuarios, que esto, traducido en la práctica para la gente en el Caribe, significa volver a un modelo donde la energía dependa de una empresa pública. Así quedó claro con la postura de las últimas horas de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que estableció que la toma de posesión de la empresa Aire, que recordemos está intervenida desde septiembre del año pasado de 2024, será una toma de posesión con fines liquidatorios. El proceso, eso sí, incluirá una etapa de administración temporal en la que el ex viceministro de Trabajo, Edwin Palma, estará al frente para tomar esas medidas que por lo menos por un año garanticen la prestación del servicio. El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 7 de la mañana, 39 minutos. En estos días he admirado mucho a María Corina Machado, la líder venezolana, y me he preguntado qué es lo que la hace ser tan valiente. ¿De dónde se saca
tanto valor para enfrentar todos esos riesgos. Y creo que es tener claro su propósito de vida. Por ello, para mí lo importante es que cada uno de nosotros pueda tener claro eso. ¿Por qué vive? ¿Para qué vive? Conectar con el propósito de la vida no es un destino, sino un camino constante de autodescubrimiento, aceptación y entrega. Tengo claro que el propósito no se encuentra en algo externo, sino en el significado que le damos a lo que hacemos y vivimos. Descubrir el propósito comienza escuchando nuestras emociones, identificando aquello que nos mueve y nos llena. No se trata solo de lo que hacemos, sino del impacto que generamos en otros y en nosotros mismos. Como lo he experimentado en mis años trabajando con equipos, dictando conferencias y acompañando procesos de transformación, muchas veces el propósito se revela cuando somos capaces de mirar nuestras propias historias con honestidad y reconocer cómo esas experiencias nos han preparado para aportar al mundo algo de una manera única. Oye, y también para ser valientes, así como lo está haciendo esta mujer en cada una de las batallas necesarias. El propósito no es estático, puede cambiar y evolucionar con nosotros. Lo importante es que esté alineado con nuestros valores, con nuestras pasiones, con nuestras habilidades. Para conectarnos con él es vital vivir con intención, sabiendo que cada día nos ofrece una oportunidad para construir a la vida de los demás y crecer como personas. Un propósito verdadero va mucho más allá del ego. Nos invita a salir de nosotros mismos y a ponernos al servicio de la vida. Es allí donde los rituales cotidianos y las tradiciones juegan un papel importante. Nos recuerdan quiénes somos y de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. En un mundo lleno de distracciones y ruido, conectar con el propósito requiere detenerse, hacer silencio interior y escuchar la voz de lo esencial. Se trata de vivir con autenticidad, entregando lo mejor de nosotros, dejando huella de amor, esperanza y alegría en el camino. Porque al final nuestro propósito se cumple plenamente cuando somos capaces de inspirar y transformar vidas positivamente. Hoy, pensando en María Corina Machado, cada uno debiera preguntarse cuál es su propósito. ¿Qué es eso que lo hace ser valiente contra todo riesgo? Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 7 de la mañana, 41 minutos, llegan los deportes a Mañanas Blue. Hoy es el día definitivo en la negociación entre James Rodríguez y Junior de Barranquilla. Fuad Char, el dueño del equipo Tiburón, viaja a Medellín a presentarle la propuesta oficial al capitán de la Selección Colombia. Ayer en Mañanas Blue, Fuad confirmó que llevará la camiseta de Junior, marcada con el número 10, para que James se la ponga de una vez en caso de que se llegue a un acuerdo. Todo parece estar encaminado, pues además con León de México, según versiones de prensa, se enfriaron las negociaciones. Sí es verdad que hay una negociación con James Rodríguez. Lo que no es real es que estén avanzadas las negociaciones. A ver, lo que yo sé es que sí hay pláticas, pero están lejanas. Bueno, quedamos pendientes de las negociaciones entre James y el equipo Tiburón. Y el mercado de pases se mueve, y otro que ya confirmó un fichaje para 2025 es el campeón Atlético Nacional. Se trata del ecuatoriano de 26 años, Billy Arce, quien llegó a Colombia en 2022 al Deportivo Pasto y después jugó en Once Caldas. Luego tuvo un paso breve por el Santos de Brasil antes de llegar al Verde de Antioquia. Es un privilegio para mí estar en el club más importante y más grande del país. Espero tener un buen año en lo personal y en lo grupal, conseguir los objetivos que se planteen en el equipo. Por su parte, Independiente Medellín confirmó al delantero polaco-argentino Francisco Fridiuszewski, quien con 31 años viene de jugar 4 partidos en San Lorenzo de Argentina. Antes pasó por el fútbol ecuatoriano, por Barcelona de Guayaquil, donde marcó 25 goles en 51 partidos, y por Aucas, donde hizo 32 anotaciones en 60 juegos. América de Cali espera confirmar en las próximas horas la llegada de Juan Fernando Quintero, quien es esperado en la capital vallecaucana para presentar exámenes médicos, al igual que Rafael Carrascal. Y Millonarios perdió la puja por Nicolás Rodríguez, el extremo de Fortaleza, quien firmará por el Orlando City de la MLS de los Estados Unidos. Además, Juan José Chocolo Ramírez ya no irá en préstamo y se quedará en el equipo embajador. Como ustedes saben. Permítame, Nico, que se viene Colombia. ¡Gol! De
quién? ¡De Colombia! Fue el último tanto de la selección Colombia sub-20 en el amistoso de preparación frente a Perú rumbo al sudamericano de la categoría que se jugará en Venezuela a partir del 23 de enero. La tricolor venció 3-1 a los incas con tantos de Kenner Valencia, Oscar Perea y Juan Arizala. Colombia jugará un segundo partido contra los peruanos este domingo. Aquí se adelanta Lucas Vázquez, mete Lucas Vázquez, llega por el medio Rodrigo. En el fútbol internacional, Real Madrid venció 3-0 al Mallorca por la semifinal de la Supercopa de España y se clasificó a la final, donde enfrentará al Barcelona en una nueva edición del Clásico Español el día domingo a las 2 de la tarde, hora colombiana. Los goles del Madrid fueron de Bellingham, Rodrigo y un autogol de Valiant. Mojica fue titular y jugó 90 minutos con el Mallorca. Su calificación fue de 6.3. Y en NBA hubo show de Kevin Durant en Phoenix. Aportó 23 puntos y 7 asistencias en la victoria de los Suns, 123-115 frente a los Hawks de Atlanta. Y en Orlando, los Magic perdieron ante los Timberwolves de Minnesota por 89-104 con una actuación destacable de Anthony Edwards con 21 puntos y 7 asistencias. El juego entre los Lakers y los Hornets de Charlotte fue postergado por los incendios en California. 7:45 los deportes en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. El gobierno va camino a liquidar la empresa Aire, esa que presta el servicio de energía en los departamentos de Atlántico, Guajira, Magdalena. En total, el servicio para 5 millones de usuarios, que esto, traducido en la práctica para la gente en el Caribe, significa volver a un modelo donde la energía... Atención, hay movimientos en este momento en la frontera entre Colombia y Venezuela. Esta mañana era con contenedores, como habían cerrado los puentes. Están moviendo los contenedores, están instalando vallas y está llegando la Guardia Venezolana. En la frontera a esta hora se encuentra Richard Quiñones. Es decir, Néstor, así es. Vamos a describirle paso por paso y puente por puente. En el Simón Bolívar, que usted está describiendo muy bien, ya fue retirado el contenedor. Solamente hay vallas de Migración Colombia y vallas de las autoridades venezolanas. Una línea completa, por así decirlo, que funciona como una barricada de guardias con cascos y también con escudos. Se apostaron en este paso binacional e impiden el acceso entre ambos países, evidentemente porque la frontera está cerrada. Nosotros continuamos incluso en el puente internacional Francisco de Paula Santander, que es la otra frontera, y aquí continúa el contenedor. No se ha retirado absolutamente nada. Alcanzamos a divisar un poco del lado venezolano. No hay intenciones de ser retirado. No hay maquinaria pesada. No hay ni siquiera incluso funcionarios del gobierno venezolano allí. Y en el caso del puente internacional Atanasio Girardot, allí por donde pasan los vehículos, también nos dicen que continúan los bloqueos. Por ahora ese es el panorama y estamos atentos a también lo que sucede en el puente internacional La Unión, que comunica desde el municipio de Puerto Santander hacia Boca de Grita con Venezuela, para determinar si allí hay también un contenedor. Pero por lo pronto y por ahora todas las fronteras continúan cerradas. Richard, gracias. Están comenzando a llegar, a propósito de Venezuela, Felipe, los presidentes a la posesión de Maduro. Sí. El primero en llegar no le va a sorprender, Felipe. Díaz-Canel de Cuba. No, pero para nada, el cubano. Pero estaba mirando ahora las noticias internacionales y el presidente de Nicaragua, el dictador de Nicaragua, no va a ir. No, pero es que él no sale de Nicaragua, Felipe. Él no puede se desmontó, pero es que no habían anunciado que iba, se desmontó. Entonces, esta va a ser una posesión ahí con unos tipos de izquierda. Bueno, no, Felipe, unos tipos de izquierda no. Presidentes de izquierda. Unos elegidos democráticamente. El de Honduras, por ejemplo, el que está llegando, Ricardo. Bueno, el expresidente Manuel Zelaya. Recuerde que Zelaya fue... Es el del sombrero tipo charro mexicano. Hubo un golpe de Estado contra Zelaya año 2009, que fue rechazado por todo el bloque de presidentes de izquierda en ese momento, por Hugo Chávez, entre otros. Y allí, Xiomara Castro, la presidenta de Honduras, vinculada, tiene vínculos familiares con el expresidente Manuel Zelaya. El hermano de Manuel Zelaya ha estado involucrado en escándalos por presuntos vínculos con narcotráfico. Bueno, pero de izquierda y está llegando. De izquierda, claro. Xiomara Castro, que es la presidenta, había dicho que asistiría y finalmente se bajó del bus. No va. Y llega, va Manuel Zelaya. Y llega Zelaya. Que es al final uno de los integrantes de la comparsa de esa Xiomara Castro, izquierda, la esposa de Manuel Zelaya. De la izquierda chavista. Aquí mandaron a la primera dama.
Pues digo, el primer dama. Claro. Al esposo de la presidenta. Claro, Zelaya es el esposo de la presidenta. Es como si fuera ella prácticamente, me parece. No, es que había sido presidente, la puso a ella y ella lo manda a él, digamos que describe. Claro, pero les da vergüenza ir, porque si no tendría que haber ido, ¿no? Describe un poquito por otro lado la situación. Pero debería darles más vergüenza y ni siquiera ir el señor Zelaya, porque pues me sorprende realmente que las señoras Xiomara Castro y Zelaya, que son unas personas de izquierda radical, diría yo, pero que pues no habían estado, digamos, al lado de la dictadura ni de la de Ortega y tal, ahora estén avalando. Pero los Zelaya siempre han sido socios de Maduro y de Chávez, siempre. Pues han sido de izquierda, digamos, pero mire, uno de los veedores de las elecciones del 28 de julio, uno de los validadores de izquierda del fraude fue el hermano de Zelaya. Claro, pero además no tienen ningún tapujo para distribuirse la representación del Estado en las familias, como si fueran empresas familiares, como los Kirchner, como lo de Nicaragua. O sea, a mí eso sí me parece vergonzoso, además. Es más eso que ideología de izquierda. Es correcto eso, María. Es decir, la familia Zelaya, más que ideología de izquierda, acuérdense que Manuel Zelaya descubrió de pronto que él era un hombre de la revolución bolivariana cuando Chávez empezó a ofrecerle todo tipo de beneficios. Más bien, yo ni siquiera voy a usar la palabra corrupto, pero es gente que está manejando ese país como manejando una finca. Las delegaciones que van a ir allá, lo que me parece a mí notable, Néstor, es la participación discreta que van a tener los aliados poderosos de Venezuela, China, Rusia, etcétera, porque que vaya el presidente cubano China, Díaz-Canel, pues de China eso va el vicepresidente, pues, va el vicepresidente de la Asamblea, de Rusia va un enviado especial del presidente Putin. Estamos a 2 horas, son las 7:50, van a ser las 8 en Colombia, van a ser las 9 de la mañana en Venezuela. Estamos a 2 horas del comienzo del acto de posesión del dictador. Pero sabe que yo estuve pensando mucho rato si Díaz-Canel iba a ir o no. Estuve pensando, yo no estaba. No, es que ya llegó. Pero eso sí ya le pone una impronta a la cosa. Es decir, ya la presencia de Díaz-Canel. Pero yo sí no tenía dudas. No, yo sí tenía mis dudas de que pudieran guardar cierta apariencia. No, hombre. Pero esto queda clarísimo que por favor, pero primero Maduro se formó ideológicamente Castro, claro. a la sombra de Fidel Castro. Y segundo, Venezuela ha sido uno de los apoyos en medio de su precaria situación económica de Cuba. Permanentemente van barcos, Néstor, con petróleo y combustibles a Cuba. Es uno de los socios estratégicos el petróleo venezolano fue soporte para Cuba en la época de Chávez y Cuba también le pagó con muchos favores ideológicos de formación política en temas de medicina, en temas militares a los venezolanos. Preparación del acto de posesión, Maduro. Hoy que increíblemente está ya, Felipe, es la oficialización del robo de las elecciones de julio. Así es. Hoy en 2 horas se posesiona Maduro como nuevo presidente de Venezuela. Santiago Martínez. Sí, Néstor, 8:52 aquí en Caracas, y por ahora el único presidente es el de Cuba, Miguel Díaz-Canel. No ha habido otro presidente que llegue, aún están pues a 2 horas de poder llegar, pero así como mandatario oficialmente, el único presidente es el de Cuba. Así similar, pues primer ministro de la República Árabe Saurí Democrática y el primer ministro de Antigua y Barbuda. El resto son delegaciones o representantes de los gobiernos, por eso verdad es poco quizás no tan elevado el nivel para esta juramentación de Nicolás Maduro, Néstor, que inicia, está previsto para las 11 de la mañana. El protocolo indica que pues el mandatario llegará junto con Silvia Flores por la entrada norte del Parlamento, que está ubicado allí en el centro de la ciudad, a un costado de la Plaza Bolívar. Pues llegaría allí, sería recibido por la Junta Directiva del Parlamento, un Parlamento, recordemos, de mayoría chavista. El presidente legislativo sigue siendo Jorge Rodríguez, lo ha sido en los últimos 5 años de esta asamblea que por cierto entra en su último año, en este año 2025, porque a final de año se supone que hay elección para elegir un nuevo parlamento. Llegará allí Nicolás Maduro con Silvia Flores, seguramente rodeado de parte del alto mando militar y de su propio gobierno. Entrarán al hemiciclo legislativo, ahí están los más de 200 diputados, la mayoría del chavismo, como te decía, y hay una fracción de la oposición. Se espera que además lo acompañen o estén allí presentes todos los presidentes de los poderes, es decir, el fiscal, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el presidente del Consejo Nacional Electoral, el defensor del pueblo, el contralor y todo lo que es
los poderes del Estado, estarán allí sentados en lo que es el hemiciclo protocolar. Luego inician pues con las palabras de Jorge Rodríguez. El acto indica pues que juran ante la Constitución, le colocan pues su banda presidencial y iniciaría formalmente pues este tercer mandato de Nicolás Maduro, algo que ni siquiera logró Hugo Chávez, porque aunque él ganó la elección no pudo llegar a ese 10 de enero del año 2013. Sin embargo, pues Nicolás Maduro sí lo hará, y luego se espera pues que haya un discurso de él allí, y ya el adelantado entregue ante el Parlamento lo que sería un primer decreto para la reforma a la Constitución. Hay una información, esto aún no confirmada, de que luego tendría un acto en el Palacio de Miraflores con las personas que lo estén acompañando, el pueblo que ellos llaman, y luego pues ya no habría más acto hasta el 15 de enero, importante destacar, porque el 15 de enero, es decir, en 5 días, el próximo miércoles, sería el acto, la entrega de la memoria y cuenta, y sería pues un discurso mucho más amplio. Además, esto también te comento, Néstor, como dato curioso, a pesar de la acreditación a la prensa acá en Venezuela, tanto nacional como internacional, y que todo este tema, todo este proceso para hacer la cobertura periodística de este evento iniciaba a las 7 de la mañana, pues nos han contado y nos han confirmado que solamente van a dejar ingresar o acercarse al Parlamento a lo que son fotógrafos y videógrafos, es decir, cámaras y fotos. Lo que son los periodistas como tal van a estar en el Palacio de Miraflores, allí viendo pues la pantalla en televisión. Todo lo que es este acto que se ocurre es en el Parlamento, Néstor. Santiago, para efectos del protocolo, hoy hay lo que en Colombia, bueno, esto es una figura, Felipe, el besamanos, que viene de la época feudal. Medieval, desde la época medieval. Sí, que es el reconocimiento, ¿no? El besamanos, iban y le besaban el anillo, o le besaban la mano al rey. Pero es el reconocimiento, quiero decir, el reconocimiento a esa autoridad. En Colombia el besamanos es en la Casa de Nariño después del acto, ¿no? ¿Ustedes tienen besamanos, Santiago, en Venezuela? No, Néstor, lo que es el protocolo es esta colocación de esta banda presidencial, es como lo más parecido. Hay una juramentación sobre la Constitución, que la colocan en una mano y con la otra pues levantan y juran. Ese es más o menos lo que dice el protocolo. Claro, porque al final, Felipe, el besamanos es apenas un acto simbólico del reconocimiento. Sí, voy y lo reconozco como el soberano, como el presidente, como el gobernante. Y participan en ese besamanos, y a esto quería llegar, los señores del cuerpo diplomático. Claro. Entonces quiero saber, Felipe, que en nombre de su país reconocen esa autoridad. Es que la presencia, el presidente Petro dice que no, pero la presencia del embajador colombiano es el reconocimiento. Legitima al gobierno que empieza, claro. ¿O es que el embajador Rengifo no va a aplaudir cuando todo el hemiciclo aplauda la imposición de la banda presidencial a Nicolás Maduro? No lo creo. ¿Cómo están jugando, Santiago, los militares hoy? ¿Qué hacen los militares hoy, Padrino y compañía, con el acto de posesión de Maduro? Pues seguramente estarán allí al lado en todo lo que en primera fila ahí en el Parlamento, obviamente porque Padrino además es ministro de Defensa, es decir, además de ser el alto mando militar, pues conforma como tal el gabinete de Nicolás Maduro, y estarán allí en primera fila, y él también acompañado de todo lo que son los más altos jerarcas de la parte militar. Y afuera tenemos hay una parada militar con todo un protocolo también establecido, es lo que indica, y ya tengo confirmado, Néstor, que sí ya hay tarimas instaladas en el Palacio de Miraflores, porque luego del Parlamento al Palacio de Miraflores, que hay una distancia de unas 4 cuadras, 5 cuadras, mucho menos de 1 kilómetro, va a haber un discurso de Nicolás Maduro allí. Nos acaban de confirmar ya una tarima instalada allí en Miraflores, por lo cual luego el acto protocolar en el Parlamento, quizás un muy breve discurso, Nicolás Maduro se trasladaría pues allí al Palacio de Miraflores. Y sobre el tema que ustedes mencionaban allí de la representación de los países, pues ya la Unión Europea dijo que no iba a estar allí, es decir, también va a estar muy disminuido el tema de la representación de los países, lo que son los cancilleres o los embajadores acá en Venezuela, Europa, que normalmente suelen acompañar. De Europa, ninguno de Europa va a estar presente. Ya les voy a contar cómo se está moviendo. Néstor, va a haber una diferencia hoy frente a lo que ha ocurrido, muy pequeña, pero que marca y muestra cómo en Venezuela las cosas se mantienen en el mismo grupo político desde hace mucho tiempo. En el 2013, quien le impone la banda presidencial a Nicolás Maduro es Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea. En el 2019 también le impone la banda Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea, ¿no? Ahí pasaron 6 años. Hoy no será Diosdado Cabello porque es ministro, pero será Jorge Rodríguez, que es el presidente de la Asamblea. Todo queda en familia. No, pues claro, eso es yo con yo. 7 de la mañana, 58 minutos. A propósito de Padrino, en redes sociales hay un video que me ha conmovido mucho, Felipe, de una señora. En el video dicen:
hermana de Vladimir Padrino López, del ministro de Defensa. Se llama Ludmila Padrino, que casi llorando le suplica a Padrino que no haga lo que está haciendo, que es asustar a la gente en Venezuela y tomar partido defendiendo al tirano y al dictador. Usted me imagino que lo vio. Sí, lo vi, Néstor. Ese video es conmovedor. Pregunto quién es doña Ludmila Padrino y me dice, no es hermana de Vladimir Padrino, es prima hermana de Vladimir Padrino. Y está pidiéndole a su primo muy cercano, un familiar, no un primo lejano, primo hermano, primo muy cercano, está pidiéndole que recapacite, rompe en llanto, que deje el uniforme y que permita la transición y que dé paso para que termine la dictadura. Doña Ludmila, buenos días. Buenos días, Néstor, un placer. Gracias a usted, un gusto saludarla. Le deseo primero que todo feliz año. Muchísimas gracias, igual para ustedes todos. Digo, ¿usted no es hermana, sino prima hermana de Vladimir Padrino? Es correcto, soy prima hermana. ¿Y por qué está usted tan conmovida llorando, pidiéndole a su primo hermano que permita la transición democrática en Venezuela? Bueno, el impacto y la indignación del día siguiente del fraude electoral que se cometió en Venezuela, yo creo que todos los venezolanos estábamos indignados y sumamente conmovidos por ese robo tan grande y creo que es fácil entender la indignación de alguien tan cercano como yo a Vladimir, conociendo la esencia del ser humano. No me quedó más que apelar a eso, tratar de llegar a su corazón y a los mejores sentimientos que recuerdo de él para hacerle ese llamado. ¿Y después del video, usted alguna vez volvió a hablar con él? Lamentablemente no hubo ninguna respuesta de su parte. Es público que él ha mantenido la posición que ha sostenido durante todo este tiempo, pero es mi deber como venezolana y como una persona que lo ha conocido, como ha sido, pues como crecí a su lado,